Mi nombre es Fátima. Ahora tengo 59 años, pero la historia que les voy a contar sucedió cuando yo cursaba la preparatoria. Mis papás viajaban constantemente por asuntos de trabajo y tenían problemas para dejarme sola por tanto tiempo, por lo que pensaron que sería una buena idea enviarme a un internado católico en la ciudad de Campeche por algunos meses. Durante mi tiempo en el convento, algunas de las monjas que nos daban clase eran muy buena gente, pero otras, como la Madre Superior, no querías tener problemas con ella. Todas le teníamos miedo ya que era demasiado estricta y ponía castigos algo severos si incumplíamos el reglamento. En esos tiempos todo era diferente. Nuestros padres permitían que nos dieran esos castigos ya que, bueno, tenían lavado el cerebro por la religión en ese entonces. Yo tenía un grupo de 4 amigas con quienes me la pasaba muy bien. Una de ellas, Rocío, era la más alocada de todas. A veces nos convencía de que nos saliéramos en la noche del dormitorio e irnos a tomar al patio trasero del convento, donde había un edificio de dormitorios abandonado. Nadie nunca iba para allá. El lugar era oscuro y alejado de los cuartos donde dormían las integrantes del convento. La verdad, las 4 estábamos en el convento por obligación, y hartas de estar encerradas todos los días, todo el día, le hacíamos caso y nos íbamos de vez en cuando por las noches a tomar cerveza, que la hermana mayor de Rocío le llevaba a escondidas en los días de visita. Una de esas noches, estábamos platicando tranquilamente, riendo y bebiendo afuera de ese edificio abandonado, cuando de pronto Sofía, otra de mis amigas, cortó su risa y se quedó callada viendo fijamente a una ventana de ese edificio y nos dijo: «Muchachas, ¿pueden verla?». Todas volteamos y con la poca luz que reflejaba la luna, estamos seguras de lo que vimos. Estaba una monja viéndonos con ojos exaltados, pero lo que vi de inmediato fue su sonrisa tan grande. Parecía que hacía un gran esfuerzo por mantener esa expresión, como si hubiera sido su emoción más grande habernos encontrado. Pero más que eso, era una expresión de ira. Nuestra única reacción fue irnos corriendo a nuestro dormitorio. Dejamos las botellas y todo rastro de nuestra escapada en ese lugar. Estábamos muy asustadas, porque sabíamos que nos pondrían un castigo y les llamarían a nuestros padres, y hasta podrían expulsarnos. Estábamos tratando de encontrar una excusa para el día siguiente, pero no sabíamos qué monja era la que nos había visto, ya que el rostro que vimos no era parecido al de ninguna monja del convento. Al día siguiente nosotras ya estábamos listas para el castigo y los sermones, pero nadie nos mandó llamar. Nadie nos llamó la atención. Todo estaba como si nada hubiera pasado. Nosotras estábamos sorprendidas, ya que sabíamos la gravedad de la situación. Una, por estar afuera en horas prohibidas, y dos, y la más grave, por estar ingiriendo alcohol. Así pasaron los días, y mi amiga Rocío nos convenció de que saliéramos otra vez por la noche, esta vez sin alcohol, pero a pasarla bien un rato, ya que teníamos mucho tiempo de no hacerlo desde aquella vez, y estábamos confiadas de que la monja que nos había visto lo había dejado pasar y no nos había acusado. Suena tonto, pero sí. Le hicimos caso a Rocío y fuimos de nuevo a ese edificio, pero por alguna razón, esa noche el aire se sentía más frío. El ambiente era pesado. A mí no dejaban de darme escalofríos y sentía una sensación de angustia. Todas coincidimos en sentir una vibra rara en ese lugar. Justo estábamos comentando eso, cuando escuchamos un ruido que venía del edificio abandonado, como si alguien hubiera azotado una puerta. Yo me moría de miedo, pero Rocío trató de calmarnos diciendo que era un animal, ya que había ventanas rotas donde fácil podían meterse. Pero a Erika, otra de mis amigas, esto no la convenció. Nos dijo que fuéramos a ver, que podría ser divertido. Yo les dije que estaban locas si creían que íbamos a entrar ahí,
Apenas se veía por dónde caminar. Pero sí, al final me convencieron. Además no quería quedarme sola afuera. Eso me daba aún más miedo. Entramos por una puerta, que estaba cercana a donde estábamos sentadas. Yo iba al final agarrada de la mano de Rocío. Abrimos la puerta lentamente. Apenas se veía con la poca luz natural que entraba desde el patio. Todo estaba lleno de tierra, insectos muertos, muebles viejos, basura y un olor a podrido. Subimos las escaleras que rechinaban horrible, pues el ruido había venido desde el segundo piso. Entramos a un cuarto donde había camas viejas. Todo estaba muy sucio. Parecía que había sido un dormitorio de una monja, ya que había muchos crucifijos en la pared y rosarios viejos arriba de los muebles. Sin embargo, pude notar que en la pared había escritos en otro idioma, con símbolos que desconocía. Las cruces tenían una figura algo diferente a lo que conocemos. Ese era el cuarto donde habíamos visto a la monja viéndonos desde la ventana. Yo estaba cada vez más nerviosa. Solo quería que terminaran con su aventura y largarnos de ahí. Salimos de ese dormitorio y fuimos al pasillo principal, donde había más habitaciones. Rocío y Sofía se separaron para ir a la planta baja a explorarlo. Yo me quedé con Erika, quien no se quería bajar porque quería ver qué había en las otras puertas. Cuando salimos del cuarto, escuchamos unos pasos que venían del último dormitorio. Erika y yo pensamos que eran nuestras amigas, que habían subido de nuevo, así que nos asomamos al pasillo. Pero al fondo, donde la oscuridad era casi total, había una monja viéndonos fijamente. Apenas pude ver su silueta, pero pude reconocer esa misma sonrisa que nos vio aquella noche, llena de ira con una mirada inquietante. Su rostro nos sembró un terror que nos dejó inmóviles, simplemente viendo de frente a la monja sin saber quién era y cómo podía ser que de ella saliera una energía tan pesada y negativa. Solo nos seguía viendo fijamente, sin moverse. No dejaba de sonreír. Era la expresión más aterradora que he visto en toda mi vida. No sé de dónde saqué valor, pero logré reaccionar y agarré del brazo a Erika para escapar de ahí, y corrimos bajando por las escaleras, gritándoles a nuestras dos amigas, quienes se encontraban en la parte de abajo. No sabían lo que sucedía, pero pudieron notar nuestra cara de terror y supieron que algo estaba muy mal. Salimos las 4 de ahí y corrimos directo a nuestro dormitorio, cuando nos topamos con una monja que era de las más queridas. Nos preguntó con asombro qué estábamos haciendo afuera a esas horas, y antes de mencionar un castigo, creo que pudo notar el miedo que había en nuestros rostros. Erika, sin dudarlo un segundo, la interrumpió contándole lo que había pasado y lo que vimos en ese edificio. La monja, con una cara de asombro y temor, preguntó: ¿Ustedes entraron ahí? Le respondimos que sí, y le contamos todo lo que había pasado. Su cara se volvió cada vez más pálida mientras escuchaba. No dijo nada y simplemente nos llevó a nuestro dormitorio en silencio. Al llegar nos dijo que nos iba a contar lo que pasó ahí hace casi 40 años, cuando recién había entrado, y que lo haría solo para que nunca volviéramos a acercarnos a ese edificio, y mucho menos de noche. Cuando yo entré al convento, había una monja llamada Carmen, que llevaba un largo tiempo viviendo aquí. Era un tanto solitaria. Cuando debía hablar con alguien decía solo lo necesario. No se juntaba con nadie, y en la hora de comida nunca la veíamos. Casi todo el tiempo estaba escribiendo en algún lado donde nadie la veía. Un día en aquel edificio, donde antes era dormitorio de todas las hermanas, incluyéndome, en su dormitorio se escucharon ruidos de animal, como si hubieran cabras y cerdos allá adentro.
Esa noche todas sospechamos lo que estaba pasando, y cuando nos acercamos a tocar su puerta y preguntarle que si todo estaba bien y qué eran esos ruidos, hubo silencio. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, cuando de pronto se escucharon dentro unas risas diabólicas y un idioma que no podíamos comprender. Era algo que jamás habíamos escuchado. Cada vez eran más intensas. Era algo escalofriante. Todas agarramos nuestros rosarios y comenzamos a rezar mientras la Madre Superiora encontraba la llave de esa habitación. Las risas cada vez se hacían más intensas y burlonas. Cuando por fin pudieron abrir la puerta, la hermana Carmen estaba colgada en su closet. Ya no pudimos hacer nada por ella. Era demasiado tarde. Pero lo que más nos aterró fue el pentágono dibujado con sangre en el piso, con muchas veladoras alrededor, y justo en medio, un libro abierto de ocultismo. La hermana hacía sesiones satánicas en su cuarto todas las noches, y al parecer esa noche, todo se salió de control. Después de sepultar a la hermana Carmen, ese cuarto quedó abandonado. Nadie se atrevió a habitarlo, ya que todas las noches se escuchaban ruidos ahí, desde pasos hasta risas macabras. Las otras hermanas comenzaron a abandonar el edificio y habilitar nuevos dormitorios aquí, donde anteriormente era el almacén. Antes de darme cuenta, solo quedábamos otra hermana y yo durmiendo ahí. Creíamos que teniendo una fe tan grande, no debíamos temer a nada, hasta que una noche, cuando bajé por un vaso de agua, la vi. La vi mirándome fijamente, con unos ojos tan grandes y negros, pero con una sonrisa tan diabólica y malvada, que hasta hoy la sigo viendo al cerrar los ojos. Pude reconocer de inmediato a la hermana, pero con la energía que salía de ella, o de eso, sabía que no era Carmen, que eso no era humano. En la forma que me miraba, sabía que si no me iba de ahí sucedería algo mucho peor. Subí corriendo hacia la habitación de la otra hermana y salimos corriendo a avisarle a la Madre Superiora, quien nos dijo que ella también la había visto anteriormente y supo que algo muy malo habitaba en ese edificio. A los pocos días lo mandó clausurar y desde entonces está abandonado. Las hermanas que conocen la historia no se atreven a pisar ni siquiera ese patio trasero, pues muchas de las hermanas que ahora trabajan aquí también han visto algo asomarse por la ventana, con la misma mirada oscura y sonrisa fría. Por eso es muy importante que nunca vuelvan a ir por allá, ya que algo muy malo podría pasarles, pues no solo es una monja muerta, es algo más. Mis amigas y yo quedamos horrorizadas de todo lo que sucedió en ese convento, tanto que al día siguiente los padres de Erika y los míos ya estaban esperándonos afuera, ya que escucharon nuestro terror cuando los llamamos esa misma noche. Rocío y Sofía estuvieron un par de meses más. A día de hoy ese internado ya lo demolieron y creo que ahora son oficinas de gobierno. Pero yo nunca, hasta la fecha, he podido olvidarme de esa presencia de ojos grandes y oscuros que habitaba en ese internado. Aún en las noches puedo verla, viéndome fijamente desde la esquina de mi habitación, sonriendo.